4 o 8 horas de llegada se inician los problemas, se instala el segundo a cuarto día. Y la sintomatología es más intensa por la noche. ¿Y en quienes se presenta más? Más en personas que tienen un antecedente de apnea del sueño. Ocurre en jóvenes sanos. El sexo masculino es el más susceptible a tener este problema. Por eso hablamos de la susceptibilidad individual. Y la remisión es rápida con tratamiento oportuno y no deja secuelas, que es lo más importante. Una persona que tuvo edema agudo de pulmón, se lo trata, puede mantenerse en la altura porque no deja secuelas. ¿Qué favorece a la aparición de edema agudo de pulmón en altura? La altura, por supuesto, la realización de ejercicio intenso en una persona que no está habituada a hacer ejercicio intenso es peor. La deshidratación, por eso ahora ¿qué se llaman los espacios en el fútbol? Cooling break. Los cooling break, es para tomar agua, ¿no ve? Y que pongo con signo de interrogación, la ansiedad, que antes se lo llamaba el fantasma de la altura, ¿no? Por venir a La Paz generaba cierto tipo de ansiedad en los jugadores, y en cualquiera que viene a la altura viene con cierta ansiedad, pensando en que de hecho va a tener un problema. Pero ya le han perdido miedo a La Paz, entonces lo hemos subido al alto. Después del alto vamos a tener que ir a Chacaltaya o qué sé yo, algún cerro. Porque igual los estudios que nosotros hemos hecho, al demostrar esto de la susceptibilidad individual, al demostrar que uno puede estudiar a esta persona, cuál es el susceptible, no lo suben pues. Y suben a los que puedan jugar y nos ganan. Otros factores que predisponen son la pobre quimiosensibilidad y hipoxia de qué? De los quimio y vasoreceptores carotídeos y aórticos. La edad menor a 18 años, y se le ha dicho que el sexo masculino es el más susceptible. Entonces, en el edema agudo de pulmón de altura existe ¿qué? Hemos dicho una vasoconstricción pulmonar exagerada, pero también asociado a un transporte transepitelial de sodio alterado. Este es el mecanismo fisiopatológico por el cual va a producirse extravasación de líquido hacia el espacio alveolar o extravascular. Entonces, el EPA clásico, el más estudiado, o sea, el edema agudo de pulmón de altura clásico que habíamos dicho que se estudia en quién es, en los nativos del nivel del mar que suben a la altura, se producen más estos dos mecanismos revisados en varias publicaciones, por ejemplo, en la que dicen que la vasoconstricción pulmonar hipóxica exagerada estaría dado por una disminución del óxido nítrico, un incremento de la endothelina 1 o un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo, mientras el transporte transepitelial de oxígeno alterado está demostrado por esta publicación del 2002, o sea, ya antiguo, ¿no? Entonces, el otro mecanismo que habíamos dicho es el que se produce en el habitante de altura, que cuando baja a nivel del mar, más o menos una semana, se divierte ahí, sube otra vuelta a la altura y presenta edema agudo de pulmón de altura. Estos son las personas susceptibles que cuando retornan van a producir este problema. Al estudiar este grupo de personas susceptibles, nosotros vimos que tenían una presión arterial pulmonar incrementada en la mayoría de ellos. O sea, que viven en la altura con una presión arterial pulmonar un poco más alta de lo normal. ¿Cuál es la presión pulmonar normal sistólica, por ejemplo, en la altura? Bueno, a nivel del mar. Sistólica. De 20 a 25 a nivel del mar y de 30 a 35 a nivel de la altura. 10 milímetros más. Pero esos 10 milímetros nosotros lo tenemos en forma de aclimatación, digamos, ¿no?
Cuando exageramos o incrementa esa presión y vivimos con una presión más alta, vamos a tener cierto tipo de sintomatología o problemas. Uno de los problemas que vamos a encontrar es justamente las personas que van a nivel del mar y vuelven y hacen edema agudo de pulmón de altura. Pero estas personas que viven a la altura con hipertensión arterial pulmonar pueden presentar hasta disnea de reposo, pueden presentar opresión precordial, similar a la de un infarto, a veces dolor irradiado a dorso. Este tipo de hipertensión pulmonar que nosotros tenemos, como les digo, unos rangos muy limitados para presentar sintomatología, se presenta principalmente en los jóvenes. Y hay jóvenes que practican deporte y no pueden, siendo nativos de altura, y presentan sintomatología. Y al ser jóvenes les dices, ¿cómo te va a doler el pecho? ¿Cómo te va a doler el corazón? No te estás infartando. No, puede haber este tipo de problema, un incremento de la presión pulmonar. Y justamente el ejercicio incrementa la presión pulmonar. Por lo tanto, esas personas deberían tener ejercicio limitado. Son justamente los que no hacen ejercicio cuando son chicos, ¿no? Por eso se vuelven médicos. Entonces, para el diagnóstico del edema agudo de pulmón de altura, vamos a hacerlo de acuerdo a la sintomatología, a los signos que encontremos y al simple hecho de tomar una radiografía de tórax. Con esas tres cosas nosotros hacemos diagnóstico de edema agudo de pulmón de altura, ¿sumado a qué? Síntomas, signos, radiografía, ¿sumado a qué? Al antecedente epidemiológico de que es nativo de altura y ha vuelto de un estadía a nivel del mar, o es nativo del nivel del mar, ¿no ve? Entonces, los síntomas nos ayudan también a decir si el edema es leve, moderado o severo. Y como ustedes pueden ver, la disnea, por ejemplo, primero puede ser de grandes esfuerzos y tornarse hasta el reposo o presentar ortopnea, debilidad extrema, o tos seca primero y posteriormente productiva con expectoración a salmonelada. Entonces, los síntomas se van incrementando. La signología igual de tener una frecuencia cardíaca, una taquicardia leve, hasta una taquicardia importante, taquipnea. La cianosis que puede estar primero en lechos unguiales, posteriormente será central intensa, facial, y la presencia de estertores que primero serán localizados, posteriormente pueden estar en ambos campos pulmonares. La radiografía de tórax, si vemos un exudado alrededor de un cuarto, que compromete un cuarto de un pulmón, estaríamos hablando de un grado leve. Si compromete un 50% de ambos campos pulmonares, sería moderado, y si es más del 50% sería severo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos grado leve, moderado o severo. Leve un cuarto, moderado 50% de ambos campos pulmonares, o sea, aquí un pulmón, y grado moderado o severo, ambos campos pulmonares más del 50%. ¿Lo ven? Aquí vemos claramente en la fotografía A, ¿qué podemos decir? Que es un grado, ambos campos pulmonares, más del 50%, severo. ¿No ves? Y se describe como infiltrados algodonosos macro-micronodulares que tienden a confluir en ambos campos pulmonares apicocaudales, ¿no? Que comprometen más del 50% de ambos campos, o sea, severo. 24 horas de oxígeno, 48, 72 horas de oxígeno, ese paciente puede ser dado de alta. Entonces, una pauta que ya se está mencionando es justamente el tratamiento que vamos a ver después. ¿Qué otras cosas más podemos buscar en una radiografía de tórax? Un arco pulmonar incrementado, ¿no? Abombado. ¿Que nos habla de qué? De hipertensión arterial pulmonar. Un arco de la aurícula aumentado, arco derecho, ¿no?
También podemos hacer gasometría, electrocardiograma y ecocardiografía si estamos donde, en un hospital bien equipado o una clínica, ¿no? Particular donde queremos sacar platita, ¿no? Entonces, gasometría, ¿qué vamos a encontrar? Hipoxemia, por supuesto, con tendencia al ácido respiratoria. Electrocardiograma, datos de sobrecarga, primero auricular derecha y posteriormente datos de sobrecarga ventricular derecha. Y la ecocardiografía es útil para el diagnóstico, principalmente para ver qué. ¿No? El grado de hipertensión arterial pulmonar. Claro que después vamos a ver si las cavidades derecha están sobrecargadas, por supuesto. Datos de sobrecarga ventricular derecha, RS hasta RB6, importante, RS altas M1, tenemos varios datos que nos hablan del ventricular derecho. La ecocardiografía transtorácica, suficiente, porque para medir presión arterial pulmonar, ¿qué se usa? ¿Cuál es el gold standard test? Cateterismo cardíaco, maestro, Swan-Ganz. Ay, Dios. Entonces, con la ecocardiografía, a través del flujo de insuficiencia tricuspidia, nosotros medimos indirectamente la presión arterial pulmonar con una sensibilidad del 69%, especificidad del 94%. Pero siempre esto es operador dependiente. Aquí tenemos los datos de la presión arterial pulmonar, sistólica, la clasificación para hablar de leve, moderada o severa. Datos de insuficiencia tricuspidia por la cual podemos medir la hipertensión arterial pulmonar. Claro, ¿por qué? Porque ya nadie se va a dejar someter un Swan-Ganz, ¿no? Para que le detecten hipertensión pulmonar. Menos a un joven menor a 16 años, ¿no ve? Pero este es el gold standard que confirma hipertensión pulmonar. Diagnóstico, tratamiento. El tratamiento es simple. Si vemos un edema pulmonar leve que se encuentra en la mayoría de los pacientes, o sea, un 60% de los pacientes, reposo de oxígeno, simple. Como hemos visto la radiografía, ¿ves? 24, 48, 72 horas, alta, no recidiva, puede continuar en la altura. Si es moderado, que vemos en un 30% de los pacientes, al reposo de oxígeno se podrá sumar la acetazolamida y en un moderado, o un antagonista del calcio como el nifedipino, o sildenafil o taldalafil, que todavía están en estudio. En el EPA severo ya el reposo de oxígeno es obligatorio, se usará acetazolamida más nifedipino o más sildenafil sumado a dexametasona y tubación en casos extremos, o sea, respiración asistida. La condición sine qua non, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del EPA, es que si lo bajamos a este paciente a un nivel más bajo, revierte. ¿Me entiende? O sea, yo puedo decir, no, usted tiene edema agudo de pulmón, tiene que irse a un lugar más bajo. Lo bajan y sigue con el problema. No había sido edema agudo de pulmón de altura. Entonces, por eso hay que saber diagnosticar bien. Por ahí lo confunden, la confunden esta radiografía, ¿con qué? Con una bronconeumonía. Y tratan con antibióticos cuando no debería ser. Y de chiripa le ponen oxígeno. ¿No ven? Bueno. El traslado a bajo nivel. ¿Qué más desfavorece esto? Que la persona tenga problemas, ¿dónde? En la punta del Illimani o en la punta del Everest, ¿no? ¿Cómo lo trasladan? ¿Cómo lo bajan? ¿No? Por eso hay campamentos base, por ejemplo, donde se instalan
cámaras hiperbáricas. Pero aún así, la cámara hiperbárica son estas las cámaras de Gamov. G-A-M-O-V chica, Gamov, que son portátiles. Se los puede poner ahí, pero los Axe va a tener otra vez el problema. Entonces tienes que bajarlo después con una cámara más, ¿no? Más abajo. Ese es el problema. Hay otro tratamiento preventivo del edema agudo de pulmón de altura, que todos nos preguntan, especialmente nuestros familiares que viven en Santa Cruz, ¿no? Cada vez que subo a la altura me hace daño. Y también nos preguntan quiénes, los jueces, ¿no? ¿Podrá subir este paciente a la altura? ¿Ah? Y tenemos que hacer, ¿qué? Un informe. Y entramos en una disyuntiva, porque habíamos dicho dónde hay que evaluarlo para decir si sí o si no, en la altura. Yo no lo puedo evaluar en Santa Cruz de Señato, porque no tengo las condiciones de hipoxia hipovárica, al menos que construyan un cuarto como los chilenos han hecho, donde simulan hipoxia hipovárica y viven haciendo sus cosas. Pero carísimo, ¿no? Es la mejor evaluación que se puede hacer. Pero hay otros problemas, por ejemplo, que podemos decir que suba gradualmente y que suba de una altura a otra gradualmente. Aclimatación progresiva. Que si sube, evita el esfuerzo físico intenso. Porque hay dos formas de hacer, o de subir haciendo esfuerzo físico, ¿no ve? Una forma es llegar y hacer ejercicio y otra cosa es llegar haciendo ejercicio. ¿Quiénes hacen eso? Los alpinistas, pues, llegan haciendo ejercicio, ¿no ve? No los ponen en la punta y les siguen haciendo ejercicio, ¿no ve? Siempre evitar alcohol, tabaco, se lanzan los benzodiazepinas. ¿Y qué les vamos a sugerir? Y esto está comprobado, el uso de la acetazolamina, por su acción de inhibidor de la anhidrasa carbónica principalmente, más que por su acción diurética. Antes se llamaba Diamox, después Edemox y ahora otra vuelta Diamox, ahora Punacap, ¿no? Varios nombres. 250 miligramos 2 veces al día, 2 días previos al acceso, manteniendo el mismo día y 2 días después de la llegada. Es un tratamiento de 5 días. O nifedipino en dosis de 20 miligramos día, seguida de 20 o 30 miligramos cada 12 o 24 horas. ¿En quiénes vamos a decir más el nifedipino, que es un calcio antagonista? En la mayoría de los obesos gordos hipertensos que viven en Santa Cruz, pues. La mayoría son hipertensos. Sistémicos, no pulmonares. Sistémicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No ve? Entonces le diremos, aparte del tratamiento que tú tomas para tu presión, tienes que tomar este otro medicamento más para subir a la altura. ¿Ok? Sildenafil o tadalafil todavía está en lucha, pero principalmente serían las personas que pueden acceder y que tienen hipertensión pulmonar, porque estos actúan bajando la presión pulmonar. El pronóstico es excelente si se trata a tiempo, recuperación completa de la función pulmonar, pueden seguir en la altura, no deja secuelas. Los pacientes con saturación de 90% ya pueden ser dados de alta, pueden continuar normalmente en la altura, no recidivas, recuperación 2 a 3 días. Si no, hay que bajar. En áreas remotas, el tratamiento demora y esto afecta el pronóstico de forma adversa, pudiendo producirse la muerte, especialmente de los que suben a la altura sin precaución, ¿no? Los alpinistas. Aquí podemos ver cómo la pulmonar varía de las ciudades y de acuerdo a la altura. Como pueden ver, va incrementándose de una ciudad como Lima, México, La Paz y Morococha, que es uno de los lugares más altos. Ahora hay otra ciudad más alta. ¿Cuál? En el Perú. ¿Cuáles son?
que es medio ciudad, medio pueblo. ¿No es el de Basque? No. Donde hay habitantes, pero